Dice la palabra de Dios en Juan 14:19, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Y esta es una promesa de parte de nuestro Dios, porque la resurrección de Jesucristo, aunque muchos traten de cambiar la historia, la resurrección de Jesús fue algo real. Es algo real en la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, quiero invitarles ahí en sus hogares, donde ustedes estén reunidos, para que busquemos el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Juan 20. Juan capítulo 20 y leamos los primeros 10 versículos. Voy a permitirme hacer esta lectura y pedirles, hermanos, que la sigan con su vista. La palabra de nuestro Dios dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Es palabra de nuestro Dios. Un 27 de febrero del año del 91, la señora Ruth Dillow estaba en su casa. De repente sonó el teléfono. Eran noticias del Pentágono. Su hijo, John Clayton, había caminado en un terreno minado y había muerto, despedazado por una bomba. No pudieron juntar sus restos. Ella se enfermó, no quería comer, se puso mal. Pues obviamente quien ha perdido un hijo sabe, hermanos, la tragedia tan grande que es, y sobre todo un hijo que está defendiendo a veces ideales que no tienen ningún sentido. Pero esta mujer se enfermó, se puso muy mal por la noticia, dejó de comer y solamente se la pasaba llorando por su hijo, que nunca iba a volver a casa, que nunca lo volvería a ver. Unos días después, esta mujer llamada Ruth recibió otra llamada telefónica, y las palabras que ella escuchó tras el auricular decía: mamá, estoy vivo. Al principio Ruth no podía creer lo que oía, pero era la voz de su hijo. Luego empezó a brincar y a reír de gozo y de tanta alegría que inundó su corazón, y por supuesto, mis amados hermanos, que volvió a disfrutar la vida. Hoy,
Este día, hermanos, todo el que es cristiano, todo el que es creyente en Jesucristo, celebramos la más grande verdad y el más grande hecho histórico que tenemos los cristianos: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una resurrección, hermanos, que marca una gran diferencia con cualquier movimiento cristiano. No hay un movimiento donde su líder, donde su divinidad pueda declarar con tanta certeza que vive. Los musulmanes presentan con mucho orgullo los restos de su gran profeta Mohammed. Allí están los restos. Los budistas tienen una reliquia preciosa que es la tumba de Buda. Y ahí está. Está la tumba y están los restos de Buda. Los chinos tienen un gran tesoro cultural y dentro de ese gran tesoro cultural, los huesos de su amado Confucio. Solamente los cristianos pueden mostrar una tumba que se dice que fue la tumba de Jesús, pero una tumba diciendo: aquí no está, ha resucitado. Solamente los cristianos, hermanos, podemos presumir una tumba vacía. Y obviamente esta tumba vacía, hermanos, para cada uno de nosotros debe de ser algo que nos dé un beneficio, que nos dé una seguridad, que nos dé confianza. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él empezó su ministerio y aún antes de terminar toda la obra que Él vino a hacer, Jesucristo siempre anunció que iba a resucitar al tercer día. Mucha gente se molestó por estas palabras. Otros, incluyendo a sus discípulos, no se las entendían y aún otros pensaban que Cristo estaba loco. Pero Jesús también declaraba que venía del cielo, que era más que un profeta. Dijo que era Dios encarnado. Es el único de los líderes que nosotros hemos escuchado que se declaró como Dios. En alguna ocasión el discípulo que creemos que era el incrédulo, cuando la realidad es que eran todos y eran incrédulos, pero Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó, dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sorprendía a la gente cuando proclamaba que Él era el único camino a la vida eterna. Como hoy en día la gente se espanta, a veces se escandaliza cuando uno les dice: el único camino para la vida eterna es Jesucristo, el único camino para la salvación es Cristo, no hay otro medio, no hay penitencias, no hay imágenes, no hay santos, no hay nadie que tenga el poder para darte la vida eterna, porque el único que ha resucitado es Jesucristo. Porque Jesús declaró esto y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Porque estas afirmaciones, hermanos, y otras que hizo nuestro Señor a través de la Escritura lo vemos. Nosotros tenemos que concluir que lo que Él dijo era una verdad. A veces ponemos en duda las cosas. Este predicador llamado Josh McDowell decía: tenemos tres opciones, dice, cuando escuchamos las afirmaciones de Jesús. O es un mentiroso, o está loco,
o realmente es nuestro Señor. Bueno, los cristianos tenemos muchas evidencias para creer en Cristo como Dios y como Señor. La prueba más contundente, hermanos, es su resurrección. Un día como hoy, el cuerpo de Jesús había desaparecido de su tumba y nadie pudo mostrar el cuerpo de él para contradecir a los discípulos que proclamaban su resurrección. Yo me imagino, hermanos, que muchas personas, tanto de esa época como en este tiempo, estarían felices si pudieran demostrar y pudieran encontrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para probar que lo que los discípulos decían en cuanto a la resurrección de Jesucristo era una mentira. Pero no pudieron porque la resurrección fue un hecho real. Hay una película que se llama El Cuerpo con Antonio Banderas, no sé qué más actores estén ahí, donde se supone que van a encontrar la tumba de Jesús. Porque saben, hermanos, no hay un cuerpo, porque Jesús resucitó. Cuando se da la noticia de que el cuerpo de Jesús había desaparecido, en toda la ciudad se creó un alboroto y hubo comentarios y surgieron varias hipótesis. La primera de ellas es que los discípulos la habían robado. La segunda era que las autoridades judías y romanas se la robaron. Muchos decían que Jesucristo no había muerto realmente. Y obviamente hubo quienes creyeron y seguimos creyendo que nuestro Señor Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. Y las hipótesis siguen, porque al final de cuentas, así como en ese tiempo hubo detractores de la doctrina de Cristo, hoy hay gente que sigue buscando evidencia de que nuestro Señor Jesucristo no resucitó. Dicen algunos que la primera versión que se da de este evento es que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Y obviamente esto, hermanos, se da en el sentido de que los religiosos de ese tiempo, combinados ahí, puesto de acuerdo con las autoridades romanas, pues hicieron circular esta versión, ¿no? De que los discípulos se habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera preguntarles, hermanos, y quisiera que lo analizaran por un momento. ¿Ustedes creen realmente que los discípulos iban a tener el valor para ir y mover esa piedra y sacar el cuerpo de Jesús cuando lo habían dejado solo en la cruz del Calvario? ¿Ustedes creen, hermanos, que los discípulos iban a tener la capacidad de enfrentarse a los soldados romanos que estaban armados y entrenados para la guerra? Sin duda que no, hermanos. La realidad es que si nosotros vemos los discípulos que Jesucristo había escogido, no eran tan audaces, ni siquiera
lo suficientemente astutos para llevar a cabo tal proeza. Tal vez ahí el más acelerado un poco era el apóstol Pedro, que era el que actuaba más visceralmente. Pero la realidad, hermanos, es que durante la crucifixión, hermanos, el único que se atrevió a aparecer públicamente fue Juan. Él fue el único que estuvo al pie de la cruz de Jesús. Por lo menos es lo que la Escritura nos dice. No hubo más discípulos. Los otros 10 tal vez estaban debajo de la cama temblando de miedo. No se presentaron a sepultar el cuerpo de su maestro, y eso que habían prometido amarlo y seguirlo hasta la muerte. Bueno, de hecho, cuando las mujeres se presentaron para informarles de la resurrección, pues ellos estaban encerrados en una casa. Estaban en un lugar que solamente los creyentes conocían. Además, mis amados hermanos, los discípulos ni entendían ni creían en la resurrección de Jesucristo, aunque Él se los había dicho muchas veces. Dice el Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 16, versículos 9 al 11, dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, o sea, María Magdalena, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Mis amados hermanos, estaban tristes, estaban llorando, estaban desalentados. Para ellos había sido un fracaso toda esta historia del Mesías. Y todavía cuando alguien viene y les dice, he visto al maestro, el maestro ha resucitado, dice la palabra de Dios que no lo creyeron. Ahora, yo quiero decirles que todos estos creyentes, todos estos discípulos, de una u otra manera, ellos murieron, hermanos, como mártires, murieron torturados por anunciar la resurrección de Jesucristo más adelante. ¿Qué los cambió, hermanos? ¿Qué fue lo que cambió a estos discípulos? De ser cobardes, de ser temerosos, de ser incrédulos, a ser hombres valientes y que anunciaran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que los cambió? La misma resurrección de Cristo. Vean el gran cambio, hermanos. Cuando el apóstol Pedro lo relacionan con Jesús, cuando está en la cruz y él se acercó por ahí a escondidas, dice la Escritura que dijeron, este también andaba con él. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Dijo, no lo conozco, yo no soy ninguno de ellos. De hecho, dice la palabra de Dios, hermanos, que empezó hasta a hablar malas palabras, empezó a maldecir para que no lo relacionaran con Jesús. Ahora va a ser diferente. Cuando les amenazaban y les querían obligar a negar a Cristo, que les decían, niega a ese Jesús de Nazaret o morirás, ya no veían tras la tumba ningún terror ni incógnita. Ahora tras la tumba veían a Jesucristo, fuente de la vida eterna. Esto fue lo que hizo el cambio en sus vidas. Y esto es lo que hace el cambio en la vida de las personas cuando creemos en Jesucristo. Si los apóstoles hubieran tenido la sagacidad y el valor de robar el cuerpo de Jesucristo para engañar al mundo, sin duda que no hubieran soportado la tortura ni la muerte por una mentira. Así que esta primera opción, hermanos, queda descartada. De hecho, la palabra del Señor dice que el informe de la guardia ahí en el capítulo 28 de Mateo 11, dice que lo avisaron de que el cuerpo de Jesús había desaparecido.
Y dice que reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero, dice, a los soldados diciendo, decid ustedes van a decir esto. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo, porque sin duda esas personas iban a morir por haberse quedado dormidas. Pero dice la escritura que tomaron el dinero y hicieron como se les instruyó. Y este dicho, hermanos, sigue todavía entre los judíos hasta el día de hoy. La segunda opción que veíamos, hermanos, era que las autoridades judías y romanas lo robaron. Y esta hipótesis, pues fácilmente la podemos echar abajo, porque tendríamos que preguntarnos, ¿cómo para qué se robaban el cuerpo de Jesús? ¿Cuál sería el motivo para podérselo robar? La realidad es que tanto los judíos como los romanos lo que querían era aplastar este movimiento del cristianismo desde sus inicios. Porque si robaban del cuerpo de Jesús, aumentaban la credibilidad de la resurrección de Cristo. O sea que eso nunca lo iban a hacer. El hecho de que no apareciera el cuerpo les afectaba más a ellos que a los cristianos. Entonces este motivo tendríamos que descartarlo también. Ahora hay un tercer motivo, que Jesucristo no murió realmente. Y obviamente el enemigo, hermanos, mete en la cabeza de las personas a veces ideas, a veces teorías que están fuera de lo que la Escritura dice. Y alguien con el consejo del diablo asombró al mundo con esta teoría. Dijeron que Jesucristo no murió, sino que solamente entró en una especie de catalepsia. Porque dicen que Jesús se había instruido con los monjes tibetanos y que no sé qué, y que había aprendido a bajar de tal manera su respiración que para todo mundo él estaba muerto, cuando realmente lo que había hecho era bajar sus signos vitales a lo mínimo. Mis amados hermanos, después de tanto martirio, después de tanto azote, después de haber sido clavado en una cruz, sin duda que si Jesús hubiera podido hacer esto que aparentemente se hace en la meditación, pues sin duda un infarto le hubiera dado por la debilidad que él tenía. Y dicen los que meten esta teoría que él se recuperó ya adentro y salió de esa tumba para fundar el cristianismo. Una teoría tan tonta, pensando en que Jesús, tan débil que estaba. Hay un estudio científico, médico, donde vemos cuando dice la Biblia que Jesús sudó como gotas de sangre. Y en ese estudio se dice, hermanos, que una persona, cuando llega a un extremo tal de estrés, de dolor, dice que así realmente se rompen vasos sanguíneos y a través de los poros sale sangre. Jesús estaba tan lastimado que no pudo haber hecho esto. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de practicar el box, por ejemplo, o algún deporte donde se hace mucho ejercicio y al otro día cómo amaneces. Pero digo el box porque en el box te golpeas, te sangras, te cortan. Y cuando uno está en el ring y pelea uno y mientras estás tirando golpes, todo está bien. Así estés muy lastimado, la adrenalina que tienes te hace seguir adelante. Y a veces por eso los peleadores se molestan cuando les paran la pelea, porque ellos quieren seguir peleando, pero están súper lastimados. No se siente el dolor, hermanos, en ese momento. La adrenalina no permite que sintamos el dolor en ese momento. Pero pregúntenme unas horas después, o pregúntenme al otro día en la mañana, ¿cómo te sientes? Sobre todo si tienes cortadas en la parte interna de la boca, en la mucosa. Es horrible despertar con ya esa sangre seca ahí
y no puedes ni hablar, no puedes moverte, no puedes, te duele todo el cuerpo, es una cosa espantosa. Ahora imagínense a Jesús flagelado, crucificado, asoleado, tuvo que cargar su cruz hasta el Gólgota. Imagínense qué fuerza pudo haber tenido Jesús si fuera cierta esta teoría para poder mover esa piedra. Y esto solamente los ingenuos pueden creerlo. De hecho, la crucifixión hace que el respirar sea una actividad que requiere de mucho esfuerzo. Si un crucificado llegaba a desmayarse, inmediatamente moría por asfixia. Si fuera cierto que Jesús se desmayó, duró desmayado desde las 3 hasta las 6, sin respirar. Hermanos, esto es imposible. Supongamos que estaba desmayado, pero dice la Biblia, hermanos, que una lanza fue incrustada en su caja torácica, atravesó los pulmones y el corazón. Eso causó que saliera agua y sangre. ¿Y siguió desmayado? ¿Siguió él bajando su nivel de oxigenación y de frecuencia cardíaca para engañar a los demás? Hermanos, no puede ser posible esto. Imagínense esa herida de la lanza, 3 días sin ayuda médica, sin comer ni beber. ¿Cómo pudo recuperarse de un desmayo con tanto vigor que movió la piedra? No sé, por lo menos unas 2 toneladas, 1 tonelada sí pesaba esa piedra. Y cuando leía yo el Evangelio de Marcos, se encontraba allí en Marcos 15:46 algo muy interesante. Menciona todo el esfuerzo que José de Arimatea hizo para preparar la sepultura de Jesús. Y termina con la frase, hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Luego ahí en Marcos 16:3 se menciona que cuando las 2 Marías se dirigían a la tumba se preguntaban, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Porque era muy grande. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tamaño tendría esa piedra? Se dice que la tumba ahí en el huerto de Jerusalén, la cual se cree que fue el lugar de sepultura del Señor, fue cavada en la roca de una colina para hacerla ver como un aposento. La apertura es lo suficientemente grande para poder entrar sin encorvarse. Eso requería una piedra de un tamaño, ¿qué les gusta? Arriba de unos 50 mínimo, de un 80 de diámetro. Se cree que era una piedra grande y redonda de aproximadamente 30 centímetros de grueso y que se colocó en esa hendidura cuando se construyó la tumba. Hermanos, después de que el Señor fue colocado en la tumba, la traba fue removida, haciéndose posible rodar la piedra para cerrar la apertura y bloquearla ahí en ese lugar. Se habría necesitado de varios hombres y mucho tiempo para destrabar la piedra y poder abrir la tumba. Y tal vez alguien diga, sí, pero Jesús era Dios. Pues sí, pero entonces no hubiera quitado la piedra, la hubiera atravesado. Imagínense, y todavía Jesús, después de haber movido la piedra, tener que enfrentar a los soldados romanos cuerpo a cuerpo y haberlos vencido. Y luego presentarse ante sus discípulos. Esto es imposible, hermanos. Por eso, mis amados hermanos, un desmayo es imposible. Realmente, hermanos, Jesucristo murió y resucitó para que tengamos la seguridad de nuestra salvación. Y la mayor evidencia de la resurrección es esa tumba vacía. 10 apariciones a los discípulos, su presencia actual en medio de su pueblo. Por eso el cristianismo, hermano, no ha sido eliminado, aunque lo han intentado. Al contrario, el cristianismo no solo ha sobrevivido, sino que ha ido eliminando a sus oponentes y lo seguirá haciendo. Ahora lo importante es que tú creas en la resurrección de Jesucristo. Eso es lo más importante, mi amado hermano, porque sabes, con la resurrección de Cristo puedes empezar una nueva vida. Si hasta ahora tu vida la puedes calificar de fracaso en agradar a Dios, la resurrección es una nueva oportunidad.
Tus errores pasados pueden ser borrados. Ahora puedes tener una nueva oportunidad. Porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos el poder de Cristo, hermanos, para esa nueva vida. La gente quiere mejorar, quiere tener un mejor trabajo, una mejor figura, una mejor relación con sus hijos, etcétera. Intentan por todos los medios, desde ir a ver un agorero, manejar la metafísica, el amuleto, ponen de cabeza a San Antonio, hacen barbaridad y media. Todo eso, hermanos, no les va a servir para vivir una vida agradable. Ni delante de Dios, ni delante de la sociedad. Por eso yo decía, hermanos, el día el viernes, yo les decía, hermanos, que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Porque la religión, cualquiera que sea, no tiene ese poder para darte una vida agradable, una vida llena de bendiciones. Porque una religión sin Cristo es como un carro sin gasolina, es inútil. Jesucristo es la esencia en cualquier religión. Jesucristo es el centro. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo resucitado es el único que nos puede dar el poder para vivir como Dios quiere que vivamos. Y yo puedo testificar, hermanos, como muchos lo podrán hacer, que Jesucristo es el único que te puede dar el poder, hermanos, para dejar vicios, para dejar el alcohol, para dejar el adulterio, para dejar el orgullo, el rencor, la mentira. Él es el único, hermanos, que nos puede ayudar para tener una nueva vida. El que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Y el apóstol Pablo, hermanos, le escribe a Roma, a la iglesia romana, y le dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Si el Espíritu Santo, hermanos, pudo contra la muerte, podrá contra cualquier situación que tú vivas en tu vida. Si tu matrimonio se está desquebrajando, el único que puede dar solución a tu matrimonio es Jesucristo, pero tienes que entregarte realmente a Él. Me mandaba un hermano un mensaje en esta semana que me pedía orar por su hijo, porque según le habían hecho trabajos de brujería. Pues yo quiero decirles, mis amados hermanos, que el único que puede en contra de todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos a ese Cristo resucitado, porque es el único que nos va a dar una firme esperanza. No sé si ustedes se han preguntado, ¿qué sucede cuando morimos? ¿Nos extinguimos como una flama que se apaga, como creen muchos? ¿O reencarnamos en alguien? Bueno, la Biblia dice que Jesucristo estuvo muerto y resucitó. Él es el primero en resucitar a una vida gloriosa. Y lo mismo sucede a los que creen en Él. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Puedes confiar en Él. Te da poder, hermano, para empezar una nueva vida en Él. Tienes poder para vencer. Y la vida que Jesucristo te da se extiende más allá de la tumba. Es vida eterna. Porque dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la base de nuestra fe. Nosotros alabamos y glorificamos no a un Cristo crucificado,
sino que alabamos y glorificamos al Cristo resucitado, a quien sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. A ese Cristo es al que nosotros buscamos, a ese Cristo es al que nosotros adoramos. Hay gente que dice que nosotros tenemos que buscarlo y acercarnos. Hablamos así en este sentido cuando decimos que lo buscamos porque tratamos de encontrar lo que Él nos dice en su palabra. Pero la realidad es que Él nos buscó primero. Él nos amó primero. No hay en la Biblia un hombre que haya buscado a Dios. Dios buscó al hombre siempre. Y hoy Dios sigue buscando al hombre. Hoy Dios sigue buscando al ser humano. Y lo sigue buscando no porque lo necesite Dios, sino porque Dios lo ama. Por eso dio su vida por ti y dio su vida por mí. Por eso Jesús se entregó en una cruz. Por eso Jesús entregó su vida voluntariamente. Para que tú y yo podamos disfrutar de una vida eterna. Y yo quiero invitarte, hermano, en esta mañana. Y quiero decirte con tristeza que no importa que hayas tenido 20 o 30 años en una iglesia. Yo quiero invitarte en esta mañana a que te reconcilies con el Señor. Yo quiero invitarte a que renueves los votos que un día hiciste delante de Él. Yo quiero invitarte, hermano, a que reconozcas hoy a tu Señor y Salvador, porque Él es el único que te puede dar la vida eterna. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar tu resurrección. Gracias porque tú diste la vida por nosotros. Perdónanos, Señor, porque somos necios. Perdónanos, Señor, porque no entendemos tu palabra. Y vemos cómo tus discípulos, andando contigo, Señor, dudaron lo que tú les dijiste. Yo te pido, Padre, que quites cualquier duda en el corazón de tus hijos. Que quites cualquier duda en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a creer firmemente. Ayúdanos a tener una nueva vida delante de ti. Padre, te agradecemos por tu resurrección. Te agradecemos porque tú nos has hecho una promesa que un día estaremos contigo. Y lo creemos, aunque a veces al vivir, Señor, nos olvidamos de ello. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra siempre con fidelidad. Y gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.